Bien, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física. El día de hoy vamos a hacer la introducción a operaciones con vectores. Estaremos viendo la suma y la resta de vectores. Esperemos realizarlo de la mejor manera, ¿ok? Bien, como les decía, esto va a ser un teórico práctico. ¿Qué quiere decir? Que mientras revisamos la teoría vamos a seguir realizando ejercicios, ¿no? Operaciones con vectores. En primer lugar, vamos a revisar la suma de vectores. Este tema tan importante y tan necesario, ¿no? Para la resolución de ejercicios de cualquier índole de tipo vectorial en el plano. Vamos a ver, ¿qué es la suma de vectores? Dos o más vectores cualesquiera, cuya suma sea un cierto vector A, se dicen que las componentes de dicho vector, ¿sí? Que son las componentes de dicho vector. Si las componentes son mutuamente perpendiculares, toman el nombre de componentes rectangulares. Ahora, esto es obvio porque nosotros ya habíamos hecho ejercicios en los cuales, por ejemplo, este sea el vector A. Si nosotros realizamos una proyección sobre el eje X y sobre el eje Y, y en este caso forman un triángulo rectángulo, es decir, las componentes forman un ángulo de 90 grados, se dice que estas son componentes rectangulares, la componente rectangular AI y esta es la componente rectangular AX, ¿no? Eso nada más es lo que nos está recordando. Pero, ¿por qué es esto? ¿Esto tiene que ver con la suma? Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué tiene que ver con la suma resta de vectores esto, no? Nosotros vamos a ver tres métodos. Ahora, generalmente, sí, generalmente el que nosotros vamos a ver más es el método algebraico, pero sí vamos a hacer uno que otro del método del polígono. El método del paralelogramo solo nos va a servir para sumar dos vectores. Si quiero sumar 3, 4, 5 simultáneamente, no voy a poder. El método del paralelogramo funciona únicamente para sumar dos vectores. Vamos a leer qué es el método del paralelogramo. El método del paralelogramo. Sí, a partir de un punto cualquiera del plano se trazan los dos vectores y se forma un paralelogramo. La diagonal del paralelogramo que va desde el origen al vértice opuesto representa el vector resultante o suma, ¿sí? Vamos a realizar un ejemplo de eso. Fíjese, aquí vamos a sumar dos vectores. Voy a sumar el vector A, voy a sumar el vector B, pero a través del método del paralelogramo. ¿De qué se trata este método del paralelogramo? Pues, en primer lugar, yo voy a mantener la dirección y el sentido de cada uno de los vectores. Lo que sí voy a hacer es hacer coincidir el origen de estos dos. Fíjense, ¿qué quiere decir hacerle coincidir el origen de estos dos? Que yo voy a traerle al vector A hasta el origen del vector B o al vector B bajarle hasta el origen del vector A. Me tiene que quedar más o menos de esta forma. Ustedes solamente tomen en cuenta al vector A y al vector B, que los voy a pintar respectivamente de azul. Fíjese, usted tome en cuenta el origen primero, ¿no? ¿Desde dónde han salido? Desde aquí y aquí nosotros tenemos a nuestro vector A. Usted solo fíjese cómo se dibuja el vector A y desde aquí, desde el mismo origen, nace el vector B. ¿De acuerdo? Nace entonces el vector B. El método del paralelogramo, ¿en qué consiste? Pues fácil. En que usted va a agarrar una escuadra. Usted va a agarrar una escuadra, por ejemplo acá, y va a trazar una paralela al vector A. La paralela al vector A tiene que nacer desde la flecha del vector B, para que tenga sentido claramente, ¿no? Entonces usted desde la flecha del vector B traza la paralela al vector A y luego una paralela al vector B que debe nacer también desde la flecha del vector A. Las líneas que están en color verde serían las paralelas respectivas, tanto al vector A como al vector B. Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí de este choque entre estas dos paralelas? Pues precisamente eso, el choque. El choque es aquí. Lo que querrá decir entonces que para sumar el vector A más el vector B, debo unir el origen, ¿sí? Debo unir el origen de los dos vectores
debo unir el origen de los dos vectores con con el puntito acá externo. Lo que estoy poniendo con rojo es el vector resultante, la resultante de la suma de los dos vectores A más B. Eso quiere decir que la suma de dos vectores me va a dar otro vector, que es este vector que está en la mitad. ¿Sí? ¿Cómo se llama este vector? Vector resultante o vector suma, o como le quiera usted llamar. Bien, así de sencillísimo. Trazar paralelas al vector B, trazar paralelas al vector A, donde se crucen, uno el origen con donde se cruzaron, y ahí tengo mi vector resultante. La resultante es la suma de estos dos vectores. Bien, sencillísimo. ¿Qué es lo único que necesito para este método? Necesito unas buenas escuadras. ¿Sí? Necesito unas buenas escuadras. Bien, escuadras o reglas, como le quiera decir, ¿no? Para esto necesito unas buenas reglas, un buen equipo de dibujo técnico, diría yo, ¿no? Bueno, no tan bueno, aunque tenga escuadras creo yo que es conveniente. Ahora, ¿de qué se trata el método del polígono? Ya vimos un método, el método del paralelogramo. Ahora vamos a ver el otro método que es el método del polígono. ¿De qué se tratará este método del polígono? Vamos a ver. A partir de un punto, cualesquiera o cualquiera del plano, se trazan todos los vectores. Ah, ya no me limita como el anterior. El anterior me decía que tenían que ser dos vectores. Este ya no me limita, me dice todos los vectores. Es decir, en el método del polígono yo puedo sumar cualesquiera vectores, ¿no? 2, 3, 4, 5, los que vengan. ¿Cómo los voy a sumar uno a continuación del otro? ¿Cómo es esto de uno a continuación del otro? Sí, nos dice que mantengamos iguales sus módulos y sus direcciones. Pero ¿cómo se suma uno a continuación del otro? Uniendo el origen del primer vector con el extremo del último, ¿sí? Y luego vamos a obtener el vector resultante o suma. Bien, vamos a ver cómo es esto. Vamos a suponer que yo tengo que sumar el vector A más el vector B más el vector C más el vector D a través del método del polígono. ¿Cómo lo sumo? Pues siempre primero voy a hacer un plano cartesiano desde el cual salga mi primer vector. Si siempre voy a hacerlo un primer plano cartesiano y que de aquí salga mi primer vector, el vector A, por ejemplo. A partir de ahí nosotros tenemos que la flecha de ese vector se va a convertir en un nuevo sistema de coordenadas. Se va a convertir en un nuevo sistema de coordenadas, se va a transformar en un nuevo plano cartesiano a través del cual va a salir el otro vector, o sea, ahí va a ser el vector B. Y ahora el vector B, su flecha va a ser un nuevo sistema de coordenadas, un nuevo plano cartesiano para que de ahí salga el nuevo vector, el vector C. Y a partir del vector C saldrá el nuevo plano cartesiano para el vector D. Pero usted dirá, pero y Esteban, entonces, ¿cómo yo sé cuál es la suma si hay un montón de vectores? Fácil. Siempre voy a tomar en cuenta el origen del primer vector y la flecha del último vector para tomar en cuenta mi resultante. La resultante, el vector resultante, la suma del vector A más el vector B más el vector C más el vector D, va a ser la unión, ¿sí? Va a ser la unión del origen del primer vector con el extremo del último vector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que yo he hecho esto, que he unido el origen del primer vector con el extremo del último vector, ya tengo mi vector resultante, que es la suma del vector A más del vector B más del vector C y más del vector D. Sencillísimo, fácil, el método del polígono, que de igual forma está hecho acá, ¿no? Tenemos aquí el vector A, hacemos un nuevo plano cartesiano, sale el vector B, hacemos un nuevo plano cartesiano, pasa el vector C, nuevo plano cartesiano, ahora el vector D, y uno el origen del primer vector con la flecha del último vector. Bien. Vamos con el último método.
el método algebraico. ¿De qué se trata el método algebraico? Pues bueno, para poder sumar algebraicamente dos o más vectores en el plano, estos deben estar expresados en función de sus vectores base o de sus componentes rectangulares. Yo les sugeriría que en función de sus vectores base es mejor. Bien. Ahora, ¿cómo se suma algebraicamente? Se preguntará a ustedes. Pues bueno, para sumar algebraicamente yo tengo que decir que mi vector A va a estar expresado en vectores base, o sea, vector A con su componente AX y más su componente AIJ. Igual el vector B, igual el vector C. ¿Para qué los expreso en función de sus vectores base? Para poder sumar X con X, sumo X con X, como ustedes se pueden fijar acá, e Y con Y. Y con Y. La suma de las componentes en X las pongo el vector base Y y la suma de las componentes en Y las pongo J. Bien. Entonces, simplemente para obtener el vector suma o la resultante, sumo todas las componentes en X, le pongo la Y, sumo todas las componentes en Y, le pongo la J. Ahora, claro, esto está un poco abstracto para ustedes, lo entenderán mejor cuando pongamos acá en función de sus componentes. Esto es lo mismo que dejarla en función de sus vectores bases, solo sumo la X, sumo las componentes en Y y ya está. Con un ejemplo esto va a quedar un poquito más disuelto, ¿no? Pero antes de hacer los ejemplos, veamos por favor las propiedades de la suma vectorial. ¿Cuáles son las propiedades de la suma vectorial? Pues simple, la suma vectorial cumple con la propiedad conmutativa, es decir, sumar el vector A más el vector B es lo mismo que sumar el vector B más el vector A, se cumple la conmutatividad. Se cumple la propiedad asociativa. ¿Qué es esto? Que sumar el vector A más el vector B y el vector C, yo puedo sacar primero cuánto es el vector B más el vector C y una vez que ya sumamos estos dos vectores, ese resultado sumarle el vector A. O por el contrario, primero sumar el vector A más el vector B y el resultado de lo que me dé eso, sumarle el vector C. Esa es la propiedad para la asociatividad. Ahora, la distributiva vectorial es bastante simple. Si yo tengo una constante multiplicando a la suma de dos vectores, yo puedo aplicar la propiedad distributiva y que esa constante multiplique a cada vector, como ustedes pueden ver acá. Esa era la propiedad distributiva vectorial. Ahora tenemos la distributiva escalar. Si yo tengo una suma de escalares multiplicando a un vector, el vector puede bien tranquilamente distribuirse cada una de las constantes. A por m, a por n. Ahora, si nosotros tenemos el vector a más 0, siempre va a ser el vector a. A eso se le conoce como idéntico aditivo. Si por el contrario tenemos el vector a más el vector menos a eso se le conocerá como la propiedad inversa aditiva. Y sí, claro, si tengo un vector y le sumo su opuesto, su negativo, me va a dar 0. Es lógico. Ahora sí, por fin vamos con un ejemplo. Nos pide que, por favor, nosotros encontremos cuál será el resultado de sumar el vector A, que es 2.4 metros, más el vector B, que es 6i menos 3j metros. ¿Ok? Aquí tengo que hacerles una aclaración. Sí, los autores de este libro, si los autores de este libro los autores de este libro lo hacen en coordenadas polares. Ahora, yo tengo toda la intención de no hacerle en coordenadas polares, sino que lo podamos hacer de forma normal, ¿no? A ver, fíjese, por favor. Voy a compartirles pantalla de algo que se puede usar en internet o lo puede descargar llamado GeoGebra. ¿De acuerdo? Sí, nosotros vamos a usar GeoGebra, pero no sé si... Punto, listo. Entonces, ¿cuáles eran los puntos que nos pedía a nosotros graficar? Nos decía 2.4 para el vector A. 2.4 para el vector A. Entonces voy a seleccionar 2 en X, 4 en Y y plum, tengo mi punto.
Ahora, también podríamos hacer un vector. ¿Dónde están vectores, 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 vectores? Vector. Entonces, voy a trazar mi vector A. Desearía yo cambiarle de nombre. ¿Sí? Fíjese, ahí tengo mi vector A, 2.4. Y ahora vamos a poner nuestro vector B, que es 6i menos 3j. ¿Dónde es 6i menos 3j? 6 en X. 6 en X. Y menos 3 en J. Ahí está el punto y ahora trazo mi vector. Ahí estarían graficados mis dos vectores, mis estimados, ¿no? Entonces, fíjense, si nosotros vamos a hacer a través de del método de la, ¿cómo es esto? Del método del paralelogramo, necesitamos trazar paralelas. Vamos a ver si es que aquí tenemos alguna herramienta para trazar paralelas. Sí, bueno, no me gusta tanto esto. Voy a ver si es que puedo descargarme mejor. GeoGebra, descargar. Usted puede venir acá, descargas GeoGebra. Puede descargarse la calculadora gráfica o el GeoGebra clásico. Yo de hecho voy a descargarme el GeoGebra clásico. Pone descargar. Se descarga esto con 40 megas. Debería estar volando la descarga. Menos que no esté con 40 megas. Vamos a verlo. Sí, 40 megas, por ahí. Entonces no debería haber problemas para la descarga, que las hay. Que las hay, pero bueno. Bien, entonces una vez que usted grafica, ¿no? Una vez que usted grafica, voy a poner la herramienta mueve. Usted debería poder trazar paralelas. Bien, ahora, ¿dónde hay la herramienta paralelas? Pues parece que no está aquí. Parece que no está acá. A ver. Equipo. Bueno, no está en esta. Tengo que ponerle, tengo que descargarlo sí o sí. Bueno, ya está en descarga. Mientras se termina de descargar el GeoGebra, vamos a seguir en el PowerPoint. Bien. ¿Qué es lo primero que hace en el libro? En el libro lo que hacen ellos es transformar a coordenadas polares. Ya les digo yo que no es necesario. De hecho, yo les animo a que si ustedes van a graficar, lo hagan siempre desde los vectores base o desde las coordenadas rectangulares, así como yo lo hice en GeoGebra, para que usted obtenga un gráfico similar al que se los voy a presentar en este momento. Fíjense, aquí estaría el gráfico, ¿no? Como ustedes pueden ver, se parece bastante al gráfico que yo ya acabo de hacer, solo que yo no lo hice en coordenadas polares. Como les digo, los del libro lo deciden hacer en coordenadas polares, no es necesario hacerlo en coordenadas polares. Pero bueno, ya graficamos el vector A. Fíjese. Sí, graficamos el vector A, graficamos el vector B. Y con el uso de escuadras, ¿sí? Con el uso de escuadras o con el GeoGebra que se está descargando ahora, la verdad pensé que la versión en línea funcionaba igual de bien, pero ya veo que no. Trazamos una paralela. Fíjense por favor cómo hace el efecto de la paralela. ¿Sí? Con el uso de escuadras, con el uso de reglas, usted haría esta paralela al vector A y haría la paralela al vector B, como ustedes están viendo en la animación. Paralela al vector A, paralela al vector B. Y en la unión de esas dos paralelas, usted traza la resultante. Y para calcular el valor de la longitud de esa resultante, si usted hizo con escuadras, lo único que tendría que hacer es medirle desde aquí hasta acá cuánto es y sacar el resultado. Que el resultado sería 8.06 metros. La dirección no es necesario que usted la saque, ¿sí? Pero sí